cuánto sabes realmente sobre la historia de tu país. Lo que te enseñaron en el colegio, lo que está en los libros. Y si te dijera que una simple prueba de ADN fue suficiente para tirar por el suelo siglos de versiones oficiales, no estamos hablando de una teoría loca, no es conspiración, es ciencia dura, real, incómoda. Y todo empezó con una pregunta sencilla: ¿quiénes somos de verdad? Lo que esta prueba reveló no solo sorprendió a los investigadores, cambió cómo un país entero se ve a sí mismo. Y tú, cuando termines de ver este video, no vas a volver a pensar igual. ¿Listo para la verdad? Vamos allá. Durante años nos contaron una historia oficial, que ciertos países eran mestizos, blancos, indígenas o negros, que la mezcla venía de 3 raíces: europeos, africanos y pueblos originarios. Fin de la historia, ¿no? Pues no. Un estudio genético en Colombia, sí, en Colombia, sacó a la luz una realidad mucho más compleja, más poderosa y más incómoda, porque la historia del mestizaje no era tan natural como parecía, y lo que encontraron en esos genes reveló un patrón de poder, de trauma, de supervivencia, que sigue marcando el presente. Todo empezó en 2014, cuando un equipo de genetistas colombianos y españoles se propuso mapear el ADN de diferentes regiones del país. Querían entender el origen biológico de los colombianos y lo hicieron bien. Tomaron muestras de más de 1000 personas en zonas como Antioquia, el Caribe, la Amazonía, el Pacífico, el altiplano andino. Lo que esperaban era algo ya conocido, una mezcla entre ancestros europeos, indígenas y africanos, pero lo que encontraron fue algo muy diferente. En la mayoría de hombres, el ADN paterno, el que se hereda por el cromosoma Y, era en su mayoría europeo. En cambio, el ADN mitocondrial, que solo se hereda por vía materna, era casi completamente indígena o africano. ¿Qué significa esto? Que durante la colonización los hombres europeos impusieron su linaje, mientras que las mujeres indígenas y africanas fueron las que sostuvieron la vida, la cultura y la resistencia. No fue mezcla romántica, fue violencia estructural, y eso está escrito en nuestros genes. Este descubrimiento no se quedó en el laboratorio, llegó a universidades, a medios y encendió debates que nadie quería tener, porque aquí va lo duro. Mientras en los libros de historia aún se enseñaba una narrativa de armonioso mestizaje, el ADN decía otra cosa: que la colonización no fue integración, fue dominación, que la mayoría de colombianos tienen raíces maternas africanas e indígenas y raíces paternas europeas. ¿Por qué importa? Porque eso cambia el relato de quién construyó el país, quién parió, crió, alimentó y sostuvo generaciones. Las mujeres indígenas, las mujeres negras, invisibilizadas por siglos y ahora reconocidas no por ideología, sino por ciencia. Y no solo eso, también reveló migraciones internas que no estaban registradas oficialmente, como comunidades con fuerte herencia africana, en regiones que se consideraban blancas, o indígenas en zonas donde supuestamente se habían extinguido. La historia oficial tenía huecos y el ADN los llenó. Después del estudio algo cambió. Muchas personas empezaron a hacerse pruebas de ADN por curiosidad y se llevaron sorpresas gigantes. Personas que creían tener ascendencia española pura encontraron porcentajes altos de origen indígena o africano y viceversa. Resultado: un remesón identitario, porque el ADN no miente, y cuando te enfrentas a tu propia mezcla genética, también te enfrentas a la historia que te negaron. Hoy, gracias a esos datos, hay movimientos que están exigiendo revisar los currículos escolares, dar más visibilidad a las mujeres racializadas en la historia nacional y entender que nuestra diversidad no es un eslogan, es un hecho biológico. Así que la próxima vez que alguien diga aquí todos somos mestizos y punto, puedes responderle: no, bro, aquí todos tenemos historia y nuestros cuerpos la cuentan mejor que cualquier libro. Entonces, ¿puede una prueba de ADN redibujar la historia de un país? Sí, y no solo eso, puede sanar
confrontar y liberar. Porque cuando conoces tu verdad, puedes dejar de repetir la mentira. Nuestra historia no es solo una línea recta, es una red viva, tejida en sangre, amor, resistencia y memoria. Y ahora, gracias a la ciencia, esa red tiene nombres, rostros y códigos genéticos. Tú ya sabes de dónde vienes y estás listo para lo que puedas encontrar. Coméntalo abajo y si esta historia te tocó, compártela, porque la historia no está escrita en piedra, está escrita en nosotros.